Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estudiar un tema realmente muy importante en cuanto a los tiempos que estamos viviendo. Como ustedes habrán visto en el título del video, el día de hoy vamos a estudiar este tema que está relacionado con lo último que aconteció en este tiempo. El 4 de octubre de este mismo año de 2023, el Papa sacó la nueva encíclica llamado Laudate Deum, que sería una continuación de su encíclica anterior del Laudato Si. Y nosotros como adventistas del séptimo día necesitamos realmente ver en el tiempo que estamos viviendo para así prepararnos para los tiempos más angustiosos que se vienen. Sabemos que Cristo está a las puertas, pero para que Cristo venga tienen que acontecer muchos acontecimientos y vemos actuar al Papa realmente rápidamente. Obviamente que el diablo está trabajando rápido para poder instaurar un día de descanso, porque todas las profecías nos llevan a eso, a poder preparar el camino para la bestia, para que pueda imponer un día de adoración, la cual va a ser el primer día de la semana. Entonces nosotros estamos realmente muy impresionados con la nueva encíclica que sacó. Mas hoy vamos a leer parte de la encíclica para poder realmente ver en qué tiempo de la profecía nos encontramos. Pero primeramente, antes de abrir las Santas Escrituras, vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me puedas acompañar. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, estamos nuevamente aquí estudiando tu palabra, también lo que ha acontecido en estos últimos tiempos. Querido Padre, solamente tú puedes ayudarnos a comprender las Santas Escrituras y también en los tiempos que estamos viviendo para así realmente hacer tu obra, para poder predicar tu palabra y que otros puedan conocer la sana doctrina. En este momento vamos a estudiar un tema importante de lo que ha acontecido y puedas ayudarnos a poder entender y tomar una decisión para la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Para poder iniciar, vamos a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien sabemos que la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses señala al hombre de pecado, el hijo de perdición, a ese poder perseguidor desde las épocas antiguas. El pueblo de Tesalónica estaba tan ansioso de que Cristo venga, pero ellos se habían confundido. Más bien, aquí en el comentario nos dice que habían dado la impresión de que el Señor volvería en sus días. Pero ahí viene la inspiración profética al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo escribe que nadie se engañe, les dice a los hermanos. Ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí específicamente está hablando del hombre de pecado, un hombre. Sabemos que el hombre de pecado, el representante de Satanás aquí en la tierra, sin duda es el Papa. Y ese poder perseguidor que caracteriza en Apocalipsis 13 a la primera bestia, el papado, que siempre ha perseguido a los que guardan los mandamientos de Dios, porque son utilizados por el mismo Satanás. Entonces vemos que hasta los días de hoy sigue persiguiendo y el plan es instaurar un día de descanso para que todos puedan adorar a la bestia. Entonces ese es el plan del enemigo y utiliza a sus servidores para que también ellos puedan cumplir con sus objetivos, puedan cumplir con su plan malévolo. Y antes de poder leer la encíclica, queridos hermanos, vamos a tomar la base de Conflicto de los Siglos, el capítulo 36. Si tú no lo has leído, el capítulo 36, te invito a que puedas leerlo. Realmente este capítulo nos habla de la libertad de conciencia amenazada, que hoy día estamos viendo cómo
el papado totalmente quiere restringir esa libertad de conciencia, restringir la libertad de adorar a Dios. En este capítulo tú puedes encontrar muchas verdades, la cual Roma en el pasado hizo tantas abominaciones, el mismo Papa y muchas cosas más, hermanos, que ustedes pueden investigar. Se encuentra en la página 619 el párrafo 2. En el virtual se encuentra en la página 552 el párrafo 1. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. El conflicto de los siglos inicia en este capítulo, que los protestantes consideran con más favorismo, o sea, favoritismo a Roma que en años posteriores. En otras palabras, que los mismos protestantes no se dan cuenta de las atrocidades que hizo Roma en los años pasados. Por eso dice aquí lo que hemos leído. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días. En el tiempo de la mensajera del Señor, por la época de 1890-1900, ella escribió estas palabras, pero ya pasaron más de 100 años, la cual ella escribió. En el tiempo que ella escribe, más o menos se diferenciaba de 150 años antes que terminó la persecución. Pero en estos días ya es más de 200 años que terminó la persecución que estaba profetizado en las Escrituras. En los días de la mensajera del Señor, muchos dijeron, no podemos juzgar a la iglesia con las abominaciones que hizo antes. Ahora ha cambiado la iglesia católica. El papado ya es más benevolente. Muchos en su tiempo dijeron, imaginémonos en los días de hoy, que estamos en el año 2023, totalmente ha cambiado el poder honrar a Dios con la libertad de conciencia. Muchos años antes, asimismo los valdenses, los protestantes, los verdaderos protestantes, enseñaban a sus hijos a aborrecer el papado, nos dice el conflicto de los siglos. Realmente hombres que eran temerosos de Dios, a sus hijos para que puedan aborrecer a ese sistema que ha cambiado la ley de Dios, que realmente ha pisoteado las verdades bíblicas, ha impuesto un día de descanso que no es bíblico. Enseñaban los padres que temían a Dios para que sus hijos no puedan estar con ese sistema perseguidor. Pero cuán diferentes son los pensamientos en los días de hoy, dice el espíritu de profecía. Entonces, si en el tiempo de la mensajera del Señor, allá por 1890-1900, se creía de esa manera en cuanto a los protestantes, cuánto más en los días de hoy podríamos decir, queridos amigos, queridos hermanos. Realmente hoy ven muchos a la Iglesia Católica, al papado, como si nunca hubiera hecho ninguna maldad en el pasado. Pero realmente vemos que ese mismo poder perseguidor allá en la Edad Media, el mismo objetivo que el papado tenía, sigue en los días de hoy. Quiero dar lectura a Conflicto de los Siglos, la página 620, el párrafo 1. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. O sea que la Iglesia Católica, la Iglesia papal, dice que no falla y también que es correcta. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Nunca va a abandonar la Iglesia papal la infalibilidad, nos dice, la pretensión a la infalibilidad. O sea que siempre lo va a dar por santo, justo y bueno. Lo que hizo en el pasado, nunca se disculpará de lo que hizo. Entonces vemos que el poder perseguidor allá en la Edad Media
en los días de hoy va a volver a retomarlo. Dice el conflicto: deróguense las medidas restrictivas, que cada país pueda derogar las medidas, especialmente Estados Unidos, cuando se fundó allá por 1770, 1780, con una libertad de conciencia, que la Iglesia y el Estado nunca puedan unirse, que se derogue ese principio y vamos a ver actuar al papado así como actuó antiguamente, y vamos a ver su tiranía y su persecución, sus persecuciones, nos dice el conflicto de los siglos. Entonces vamos a ver que cada país va a derogar sus leyes, así como está pasando en la actualidad. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Y esta encíclica papal que recientemente ha sacado el hombre de pecado, nos muestra que la ley dominical está a las puertas. El conflicto de los siglos sigue narrando en cuanto a las persecuciones papales, la libertad de conciencia, pero también toma el ejemplo del Papa Pío IX. El Papa Pío IX fue uno de los papas que ha gobernado con más tiempo, así como Juan Pablo II. Él fue el Papa número 255 de la Iglesia Católica y el último soberano de los estados pontificios. Su pontificiado duró 31 años, 7 meses y 22 días, desde el 16 de junio de 1846 hasta su muerte el 7 de febrero de 1878. ¿Y por qué nombramos a este papa? Porque él, en el año 1854, había sacado también una encíclica en ese tiempo. Y vemos que la Iglesia Adventista en sus inicios estaba estudiando las profecías. Entonces vemos que en 1854 el Papa Pío IX saca una encíclica. Y esa encíclica podemos representar que en los días de hoy tiene el mismo objetivo. Nos dice así el conflicto de los siglos, la página 552, el párrafo 6. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de los cultos. Anatematizó, su sinónimo sería excomulgó. Algo así podríamos deducir. Entonces vemos que desde el principio, ya cuando la herida mortal se estaba sanando, recordemos que desde 1798 el cuerno pequeño había sido herido. Entonces estaba sanando, y los años que pasaban, cada año que pasó en el pasado y así como está pasando, vemos cómo está sanando. Y en los días de hoy también vemos esa sanación, cómo está surgiendo. Entonces siempre hemos visto que el papado se ha caracterizado de una jerarquía, de una monarquía, que cuando ellos sacaban sus dogmas y sus doctrinas erradas, venían hombres para decir que estaban mal y que no querían obedecer a sus doctrinas, los mataban. Entonces siempre el papado se ha caracterizado de una unión de la Iglesia y el Estado, y también para poder perseguir a aquellos que no creían como ellos creían, o sea, que perseguían a aquellos que no se sometían a sus doctrinas. Por eso en 1854 el Papa Pío IX sacó esa encíclica, porque recordemos, queridos amigos, que Estados Unidos se fundó por los años 1770, 1780, con la libertad, la paz y la felicidad, porque sabemos que América ha sido una tierra de libertad cuando estaban persiguiendo en otros países. Entonces se fundó de esa manera, para que puedan estar en oposición a Roma al principio, porque sabemos que era un estado con la libertad de conciencia primeramente, y también que ninguna ley de la Iglesia tenía que someterse al Estado. Pero cuando el Papa sacó esa encíclica, él dijo que la doctrina de la libertad de conciencia es un error pestilente, una de las pestes más que se debe temer en un Estado.
ya que Estados Unidos estaba formado de esa manera. Y en los días de hoy vemos que la encíclica papal, así como en 1854, tiene ese mismo objetivo. Aquí tengo la encíclica papal. Tú puedes ir a internet y puedes de ahí descargarlo, leerlo. Son 18 páginas. Consta de 73 secciones. La última sección, la número 73. Entonces yo me tomé la tarea de poder leer toda la encíclica para poder ver qué es lo que dijo el Papa. Y realmente me asombré, porque yo pensaba leer en cuanto al día de reposo, en cuanto a una religión mundial, pero veo que totalmente está camuflado con el calentamiento global, está camuflado con la crisis climática, está camuflado totalmente para imponer un nuevo orden mundial. Y cada sección que da el Papa en esta encíclica que salió este año es para que puedan reunirse en el mes de noviembre o en el mes de diciembre de este mismo año allá en Dubái. La COP28 lo denominó el Papa. Entonces para mí ha sido muy asombrante lo que leí, porque veo que totalmente el diablo es bien astuto. Entonces también su súbdito, su representante también es muy astuto, para que muchos aplaudan la encíclica, la nueva encíclica papal, y que digan que no tiene nada de malo, que cuidar el ambiente, que cuidar la naturaleza, realmente es una verdad en los días de hoy. Entonces tiene que haber un gobierno mundial. Muchos podrían deducir de esa manera, pero vemos que detrás de esta encíclica hay algo oculto. Hay un objetivo que tiene que cumplirse. Y vemos la profecía totalmente que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Ahora no vamos a analizar toda la encíclica porque nos tomaría mucho tiempo al poder leer cada punto de lo que el Papa escribió. Solamente vamos a poder analizar algunos puntos, hacer un resumen para poder entender lo que está aconteciendo en los días de hoy, para así realmente ver, hermanos, en qué tiempo estamos viviendo para trabajar por el Señor, porque Él quiere que trabajemos para su obra. Muchos estamos en ese sueño letargo y queremos despertar para que otros puedan conocer la sana doctrina, para que puedan conocer al Dios verdadero, para que puedan conocer las doctrinas que caracterizan al remanente. Pero Satanás realmente está trabajando rápidamente para poder desviar la mente. Porque hoy hay una guerra en Medio Oriente y todo tiene que ver con un nuevo orden mundial. Queridos amigos, hermanos, quiero comenzar dando lectura a la sección 1, porque sabemos que Laudate Deum significa alaben a Dios. Y quiero dar lectura a lo que dice el Papa. Alaben a Dios por todas sus criaturas. Esta era la invitación que hacía San Francisco de Asís con su vida, con sus cánticos, con sus gestos. Así recogía la propuesta de los salmos de la Biblia y reproducía la sensibilidad de Jesús ante las criaturas de su Padre. Mira los lirios del campo cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. ¿Y por qué cita primeramente el Papa Francisco a Francisco de Asís? ¿Quién fue Francisco de Asís? Sabemos que no es el nombre verdadero del Papa actual, Francisco. Es Bergoglio. Pero él tomó el nombre de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es considerado un santo por la Iglesia Católica. Él fundó el movimiento franciscano, o la orden franciscana, podríamos decir. San Francisco de Asís nació el año 1181 o el año 1182 y murió el 3 de octubre de 1226, a los 44 años. Es el fundador de la orden franciscana, como dijimos. Es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228 y su festividad se celebra el 4 de octubre. Cito este dato porque realmente me impresiona.
que este mismo año, el 4 de octubre, así como las demás encíclicas papales por el Papa Francisco, salieron el 4 de octubre. Y fue por la celebración de la festividad de San Francisco de Asís. Y lo que más me impresiona es que se conoce el primer caso de estigmatismo visible y externo a Francisco de Asís. Si tú no sabes qué es el estigmatismo, te invito a que puedas averiguarlo. Cuando sale sangre por las manos, heridas, y muchos dicen que eso proviene de Dios y que son las heridas de Jesucristo mismo. Pero sabemos que es otro engaño más del enemigo, que realmente no es bíblico, y el diablo ha inventado eso para poder distraer la mente de la palabra de Dios. Pero se le conoce a San Francisco de Asís que ha sido el primer caso de estigmatismo. Por eso vemos que el 4 de octubre fue la festividad de San Francisco de Asís y el Papa agarró esa fecha para publicar su encíclica. Y ahora quiero dar lectura a la sección 2. Leímos el número 1, ahora leeremos el número 2. Dice así: han pasado ya 8 años desde que publiqué la carta encíclica Laudato Si, cuando quise compartir con todos ustedes, hermanas y hermanos de nuestro sufrido planeta, mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común, pero con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se ve desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Él dice, ya han pasado 8 años de la encíclica Laudato Si. La encíclica Laudato Si, él sacó el año 2015, si nosotros nos acordamos. Entonces él se está preocupando del sufrido planeta. O sea, él lo llama la casa común. En esta encíclica dice, yo ya advertí hace 8 años que podamos actuar de esta manera, pero estoy tan aterrado y estoy tan preocupado con lo que está pasando en el planeta. Su excusa es esa, pero sabemos que el objetivo es otro, porque vamos a ver que en toda la encíclica él se preocupa por la crisis ambiental, la crisis global. El punto 3 nos dice, es un problema social global que está íntimamente relacionado con la dignidad de la vida humana. Los obispos de Estados Unidos manifestaron muy bien el sentido social de nuestra preocupación por el cambio climático, que va más allá de un planteo meramente ecológico. El cambio climático es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan la sociedad y la comunidad mundial. Entonces vemos que él dice es un problema social que estamos atravesando en los días de hoy. Y lo que me impresiona, queridos hermanos, es que él en toda su encíclica cita solamente a Estados Unidos. A ese país que está en la profecía, él cita solamente a los Estados Unidos de América. No cita a otro país en toda su encíclica. Y sabemos cuál es el objetivo entonces, para que Estados Unidos primeramente pueda derogar todas sus leyes como se ha fundado. Ese es el principal propósito del papado. Y sabemos que la profecía se cumplirá en Estados Unidos, ya que Apocalipsis 13, del verso 11 en adelante, nos habla de la segunda bestia, que primeramente iniciaría hablando como cordero, pero finalizaría hablando como un dragón. Y el cambio climático que aquí está presentando el Papa realmente solo es una apariencia. Como así vemos que el Papa solamente hace una apariencia de piedad al poder ir a cada país, uniéndose en el ecumenismo con cada religión, viéndose como el más humilde, el más bueno. Pero realmente vemos que sus inicios están en el jesuitismo, que el Papa de hoy es un jesuita y tiene ese mismo poder perseguidor satánico como en la Edad Media. Solamente hace una apariencia de piedad, porque él es el representante de Satanás en la tierra. Y así vemos, hermanos, que inicia la encíclica papal. Como hemos mencionado, no vamos a leer todo, pero sí vamos a tomar las secciones más importantes, así como la sección 1, la crisis climática global. Aquí él expone totalmente la crisis ambiental
y cómo realmente hemos descuidado el planeta Tierra, él dice. Y cómo el cambio climático está totalmente cambiando el planeta Tierra, dice él. Y ahora quiero leer el punto 5. Aquí en la página 2, el punto 5 nos dice: por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí, cada vez más patentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Él dice, todos hemos sido testigos de cómo los signos del cambio climático están aquí, y él toma los ejemplos del calor primeramente, y también de la sequía y de la enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Muchos hemos sido testigos de los fenómenos que está causando el cambio climático, dice el Papa. Y nosotros sabemos, queridos hermanos, que últimamente la calor se ha intensificado bastante. Las sequías y todo lo que está pasando en el mundo se han agrandado, podríamos decir, o tal vez la palabra correcta sería, han aumentado en sus catástrofes. Totalmente han aumentado. En cada país ya hemos visto cómo la calor realmente ha llegado hasta unos grados terribles. Si bien es por el hombre que está causando todo esto, vemos que hay un poder detrás, o sea que hay algo oculto detrás, con todas estas calamidades que está sufriendo hoy el planeta Tierra. Y para poder entenderlo más, vamos a seguir leyendo lo que el Papa mismo está dando en su encíclica. El punto 8 nos dice: hablamos al menos de décadas con las previsiones meteorológicas, que a lo sumo pueden abarcar algunas semanas. Cuando hablamos del cambio climático nos referimos a una realidad global, con constantes variaciones locales, que persiste durante varias décadas. El Papa hace notar que el calentamiento global, el cambio climático, no solamente es en una región, sino en muchas regiones, y esto es global, dice, o sea que esto es de todo el mundo, y no solamente es de ahora, sino que va años atrás, va décadas atrás, dice el Papa en su encíclica. Y también él habla de las previsiones meteorológicas, o sea que en toda su encíclica él explica realmente cómo el hombre ha descuidado y tenemos que cuidar el planeta Tierra. Por eso hay el cambio climático que está arrasando en la vida humana, él dice. Nosotros sabemos muy bien, hermanos, que Satanás tiene estudiado los secretos de los laboratorios. Sabemos que detrás de todas estas calamidades está el papado. Si bien las fábricas y todo lo que consta en cuanto a destruir el ambiente, muy aparte vemos que ya la tecnología ha avanzado tanto que están creando nubes artificiales, están creando lluvia artificial, están creando terremotos y tsunamis, y podríamos citar más ejemplos, que la misma élite, los mismos magnates, están destruyendo el planeta. Y la causante del calentamiento global, como lo llaman, del calor, es por esa tecnología que está causando hoy el mismo hombre, las mismas élites. Y sabemos que toda desgracia está detrás el papado. Así vamos a ver más desastres en muchos lugares del mundo. Terremotos vamos a ver, pero son causados por el mismo hombre. Los laboratorios están creando así primeramente más enfermedades y también alterando la naturaleza. Para entender, quiero dar lectura al Conflicto de los Siglos. La página 646 nos dice de la siguiente manera: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Satanás no puede hacer nada
si Dios no se lo permite. Dios no es el responsable de las calamidades y del sufrimiento y de las muertes que hoy día vemos en cuanto a los desastres naturales. Dios permite que Satanás pueda hacer todas estas maldades, porque tiene que cumplirse la profecía que está en su palabra en cuanto a Mateo 24. Pero Dios no es en nada responsable de la maldad del corazón del ser humano, que Satanás mismo induce para que así puedan morir muchas almas sin conocer a Dios y así perdiéndose eternamente. Pero Dios hace todo lo posible para rescatar a un alma y darle la verdad, para que conozca la verdad. Y depende de cada uno si la aceptará o la rechazará. Pero vemos que Satanás ya tiene estudiado los laboratorios de la naturaleza. Y así vemos las emanaciones mefíticas también, que están lanzando enfermedades y todo lo que ya sabemos, hermanos, los planes del enemigo. La sección 9 de su encíclica, la página 3, nos dice: con la pretensión de simplificar la realidad, no faltan quienes responsabilizan a los pobres porque tienen muchos hijos y hasta pretenden resolverlo mutilando a las mujeres de países menos desarrollados, como siempre pareciera que la culpa es de los pobres. Él dice: muchos culpan ahora a los pobres por el calentamiento global y el cambio climático. Muchos culpan realmente a ellos. Solamente vemos que aquí el Papa quiere hacerse ver bien por todos, así con los ricos, con los pobres. Por eso, más que todo, vemos que él cita a los pobres, para ganar la confianza de ellos, porque sabemos que el Vaticano totalmente no es pobre, es uno de los países más ricos, multimillonarios. Sabemos que solamente con un porcentaje podría abarcar toda la hambruna de todo el mundo para que ya no puedan haber pobres. Por eso vemos que hay un plan detrás, ya que él cita también a los pobres, diciendo que ellos no tienen la culpa. Eso hace notar en el punto 9. Como siempre pareciera que la culpa es de los pobres, él dice. Porque así como un jesuita realmente no le interesa, ni los pobres, ni los niños, ni las mujeres, no le interesa nada, solamente su objetivo de poder aniquilar. Y sigue diciendo en el punto 9, pero en especial ha confirmado que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta. Esto me permite repetir dos convicciones en las cuales insisto hasta el cansancio. Todo está conectado y nadie se salva solo. Entonces, hasta aquí hemos visto que el Papa cita que es culpa solamente del ser humano, del hombre, que está causando todo esto al no cuidar el planeta Tierra. Ese sería el resumen en cuanto a lo que él dijo hasta aquí en este momento. Ahora vamos a ver el punto 2 de la encíclica papal. Más paradigma tecnocrático. Él puso ese subtítulo. Él aquí habla en cuanto a la tecnología. Primeramente hemos visto que él habló en cuanto al calentamiento global, al cambio climático, de los desastres, en cuanto al calor y la sequía y muchas calamidades. Pero ahora va a hablar de la tecnología. El punto 23 nos dice: provoca escalofríos advertir que las capacidades ampliadas por la tecnología dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo, en manos de quienes está y puede llegar a estar tanto poder. El mismo Papa sigue diciendo que provoca escalofríos. Él dice que dan el poder al que tiene conocimiento y también el poder económico para que pueda utilizar esa tecnología, para que pueda dominar a la humanidad sobre sí misma. Y lo que impresiona aquí, él dice: nunca la humanidad tuvo tanto poder. En los días de hoy, queridos hermanos, podemos ver
que la inteligencia artificial ha avanzado rápidamente. Podemos ver cuánta tecnología en los días de hoy, así como era antes, está dominando el mundo con la inteligencia artificial. Cosas que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado años antes que pasaría. Entonces aquí el Papa habla de la tecnología, de que el conocimiento y lo económico realmente no va a ser de beneficio para poder utilizarlo, él dice. Pero sabemos que detrás de este plan de la tecnología también está el papado, porque sabemos en cuanto a todo lo que está haciendo las entidades secretas para la tecnología, es para poder desviar la mente de Dios, primeramente, y hacia los jóvenes y niños poder apartarles del Evangelio. En cuanto al entretenimiento y todo lo que tiene que ver con esa rama, vemos que el papado es causante de todo esto, pero aquí hace ver que él está espantado, como dice aquí, provoca escalofríos, dice él. Él dice, ¿en manos de quiénes está y va a llegar tanto poder en cuanto a la tecnología? Y sigue diciendo, el punto 24. No todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Basta pensar en las tecnologías admirables que fueron utilizadas para lanzar bombas atómicas, aniquilar etnias. No es extraño que un poder tan grande en semejantes manos sea capaz de arrasar con la vida, mientras la matriz de pensamiento propia del paradigma tecnocrático nos enceguece y no nos permite advertir este gravísimo problema de la humanidad actual. Solamente podemos ver en el pasado, él dice, cómo las bombas atómicas han aniquilado etnias, han aniquilado tanta gente y tantas manos han arrasado con tantas vidas. No siempre la tecnología ha sido bueno, dice el Papa en esta encíclica. Solamente podemos ver que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ha acontecido en el pasado en cuanto a las guerras, el papado estaba detrás. Vemos cuán interesante es, hermanos, esta encíclica. Como él dice, tanta tecnología no ha sido bueno hasta aniquilar las etnias, aniquilar las personas. Y él dice, no es bueno que el paradigma tecnocrático, hablando de la tecnología, él dice, no es bueno que nos enceguece. Él estaba detrás, o sea, hablando del papado, el sistema papal, estaba detrás de todos los acontecimientos de matanza en cuanto a las guerras, financiando las guerras, financiando las bombas atómicas, financiando todos los desastres que ha acontecido, tantas vidas, tantas almas, y en cuanto a esta guerra que está aconteciendo, está detrás el papado. Por eso vemos que totalmente es el hombre de pecado, el hijo de perdición, y esta encíclica solamente es para hacer notar que ha cambiado el papado, hacer notar que ya no es como en las edades antiguas, y peor aún en la Inquisición, en la Edad Media. Cuántas matanzas y cuántas atrocidades ha hecho el papado. Entonces, él al mencionar las bombas atómicas, que no podemos nosotros confiar totalmente en la tecnología, es una mentira tan grande que él mismo quiere hacerse ver con esa apariencia de piedad. Es una mentira tan grande, hermanos, al ver lo que el papado ha hecho en el pasado y sigue haciendo en los días de hoy. Así, hablando de la paradigma tecnocrática, ahora vamos a hablar de la debilidad de la política internacional. Vamos a ir al punto 35 de su encíclica. Aquí estamos resumiendo porque realmente es muy largo cada punto si lo leemos. Nos dice, no es conveniente confundir el multilateralismo con una autoridad mundial concentrada en una persona o en una élite con excesivo poder, cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho. No necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Hablemos sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Él dice tenemos que erradicar, o sea, tenemos que eliminar el hambre, tenemos que eliminar la miseria,
si hay un gobierno mundial. Aquí estamos viendo algo muy importante, porque ya estamos analizando el nuevo orden mundial en la encíclica papal. Él dice, no es conveniente confundir el multilateralismo. ¿Por qué utiliza esa palabra multilateralismo? ¿Y qué significa multilateralismo? Así como la ONU, el Foro Mundial y todas las organizaciones como la OMS utilizan también este término, el multilateralismo. El unilateralismo es cuando un país trabaja solo. El bilateralismo es cuando dos países trabajan con un objetivo. Y el multilateralismo es cuando 3 o más países trabajan para buscar un objetivo claro en cuanto a lo que tienen que realizar. Entonces el Papa dice, no es conveniente confundir el multilateralismo con una autoridad mundial concentrada en una persona. O sea que el multilateralismo, conformada con muchos países para un propósito específico, no necesariamente tiene que estar en una persona, en una autoridad personal. Y esto es muy interesante, hermanos, porque sabemos que en la profecía nos dice que nuevamente el papado va a recobrar ese poder que tenía en la Edad Media. Por un momento recobrará su poder. Entonces vemos que aquí está haciendo como, está diciendo, ninguna persona, ninguna autoridad personal puede gobernar en estas organizaciones, no puede gobernar al mundo, dice él. Pero vemos que ese es su objetivo. Y la profecía se cumplirá, que nuevamente va a alcanzar ese poder, pero solamente durará muy poco tiempo. Y sigue diciendo en su encíclica, la cuestión es que deben estar dotadas de autoridad real, de manera que se pueda asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. De este modo se daría lugar a un multilateralismo que no dependa de las circunstancias políticas cambiantes o de los intereses de unos pocos y que tenga una eficacia estable. El multilateralismo no tiene que depender de la política, primeramente él dijo, y también no tiene que depender de los intereses de unos pocos, haciendo ver que las grandes compañías o haciendo ver que los grandes magnates de la tierra no pueden influir para sus beneficios, que ellos tengan el poder para controlar el mundo, para controlar y tengan autoridad. Pero aquí dice al principio, la cuestión es que deben estar dotados de autoridad real. Entonces vemos que el objetivo es ese, hacerle creer al mundo que tiene que haber un poder para gobernar, para ya tomar una decisión en cuanto al cambio climático, pero así como la OMS y todas las organizaciones, así también como el Foro Económico Mundial, están en este plan, ya que se reunirán en este mismo año para poder hablar en la COP28. Ahora vamos a entrar al punto de reconfigurar el multilateralismo y vamos a leer el punto 39. El año 2020, el Papa mismo sacó su encíclica Fratelli Tutti y dice así, el punto 39. La cultura posmoderna generó una nueva sensibilidad hacia los que son más débiles y menos dotados de poder. Esto se conecta con mi insistencia en la carta encíclica Fratelli Tutti sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia. Es otro modo de invitar al multilateralismo en orden a resolver los problemas reales de la humanidad. Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, que salió el 4 de octubre, también la misma fecha, así viendo la canonización de San Francisco de Asís, salió el año 2020. En esa encíclica también el Papa quiso unir a todos, o sea que todos somos hermanos, pero más que todo él lo quiso unir en el ecumenismo, en ese plan que el diablo tiene de unir en el error,
porque la Biblia nos presenta una unidad, hermanos, bíblica, una unidad en Cristo Jesús, en su verdad, en su palabra. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, nos dice Amós 3:3. Entonces, la encíclica Fratelli Tutti es la que él hace recordar en el punto 39. El punto 42 nos dice: el mundo se vuelve tan multipolar y a la vez tan complejo que se requiere un marco diferente de cooperación efectiva. No basta pensar en los equilibrios de poder, sino también en la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos y de reaccionar con mecanismos globales ante los retos ambientales, sanitarios, culturales y sociales, a los derechos sociales y al cuidado de la casa común. Se trata de establecer reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial. O bueno, si observamos el final, se trata de establecer reglas globales. O sea que él está pidiendo un nuevo orden mundial. Y ahí vemos lo que nos dice Apocalipsis 13, que al final él quiere una sola religión, o sea, el Papa quiere una sola religión, quiere un solo gobierno en todo el mundo, una sola moneda. Y en todos los aspectos, él quiere gobernar nuevamente como gobernó en la edad pasada, que lo religioso y lo civil puedan unirse nuevamente. Ya lo está logrando. Podríamos decir que ya lo logró, solamente falta un empujón para que la ley dominical pueda dictarse. Porque todo lo que estamos leyendo, hermanos, solamente tiene un objetivo, y esa es la ley dominical. No hay otro objetivo aparte de la ley dominical. Solamente es ese, que pueda instaurarse un día de reposo, la cual no es bíblico. Por eso dice aquí, se trata de establecer reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial. El punto 4 dice, las conferencias sobre el clima, avances y fracasos. Vamos a leer el punto 54. Ya está hablando de la reunión de este mismo año, la COP28. No podemos dejar de soñar que esta COP28 dé lugar a una marcada aceleración de la transición energética, con compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente. Esta convención puede ser un punto de inflexión que muestre que todo lo que se ha hecho desde 1992 iba en serio y valió la pena, o será una gran decepción y pondrá en riesgo lo bueno que se haya podido lograr hasta ahora. Entonces él dice, no podemos dejar de soñar que esta COP28 va a marcar una aceleración de transición energética. El 2015 hubo una COP, pero vemos que Dios en su misericordia nos ha prevalecido hasta este momento. Estamos, hermanos, 2023. El 2015 ha acontecido muchos acontecimientos como la encíclica papal Laudato Si. El 2020 él quiso sacar otra encíclica y la sacó, Fratelli Tutti, todos hermanos, cuando estaba ahí la pandemia, cuando hemos vivido ese tiempo tan apremiante. Pero ahora él dijo, ya me he cansado de poder esperar. Necesitamos una reunión. El 2023 se va a hacer. Entonces vemos, hermanos, lo que pasará este año. No sabemos a ciencia cierta en estos momentos. Solamente vemos avanzar al hombre de pecado, al hijo de perdición, en sus planes satánicos, disfrazándolo de un calentamiento global, disfrazándolo con el medio ambiente. Pero él engaña totalmente para que muchos católicos y no católicos estén en este plan y puedan decir, realmente el Papa tiene la razón, y poder aceptar todo lo que diga el Papa, y así triunfar el papado en todo el mundo. El punto 58 dice, terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, verde, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado de arco de sentidos. Por eso se requiere un acompañamiento de todos. Él dice, piensen en sus hijos, piensen en sus familias.
Ya no nos burlemos del cambio climático. No nos burlemos ya de lo que está pasando. Más bien tenemos que unirnos todos en este objetivo de poder cuidar el planeta. Entonces, Él totalmente hace ese llamado, hermanos, la cual vemos que directamente se va a un nuevo orden mundial. El objetivo principal, una ley dominical. El punto 59. Si hay un interés sincero en lograr que la COP28 sea histórica, que nos honre y ennoblezca como seres humanos, que tengan 3 características, que sean eficientes, que sean obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente. Esto para lograr que se inicie un nuevo proceso destacado por 3 aspectos, que sea drástico, que sea intenso y que cuente con el compromiso de todos. Y ahí nuevamente hace ese llamado, el compromiso de todos. Pero esta COP28, él dice que sea histórica, que sean obligatorias y que puedan monitorear fácilmente. Me hizo pensar mucho esa palabra, monitorear fácilmente, y que sea obligatorio. Pero él dijo, tiene que ser histórica. En este año él está trazando poner ya en plan su objetivo principal. Y lo vamos a ver, hermanos. Tenemos que estar al tanto. No tenemos que seguir al papado. No tenemos que seguir al hijo de perdición. Pero sí es importante poder estar al tanto de las profecías, de lo que está aconteciendo. Y hasta ahora hemos visto totalmente que el papado no ha hablado nada en cuanto a lo espiritual, excepto el punto 1 que hemos leído, que citó algún texto, la cual originalmente lo citó San Francisco de Asís, pero ya desde el punto 61 en adelante habla del aspecto espiritual. En toda la encíclica no menciona el día domingo o que toda la religión del mundo tiene que ser católica, no menciona, pero vemos que ese es el punto principal. A los fieles católicos, no quiero dejar de recordarles las motivaciones que brotan de la propia fe. Aliento a los hermanos y hermanas de otras religiones a que hagan lo mismo, porque sabemos que la fe auténtica no solo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado. Él dice a los fieles católicos, no quiero dejar de recordarles las motivaciones que brotan de nuestra propia fe. Entonces ahí él intencionalmente introduce esa fe católica. Esa fe católica que todos tienen que tener para este último tiempo. Él intencionalmente, hermanos, está transmitiendo en su encíclica papal, ya que en la encíclica del Laudato Si, él fue tal vez un poco más, en cuanto a hablando de lo espiritual, fue más enérgico. Pero aquí vemos que también quiso poner algo del espiritual, porque él pone versos de la Biblia diciendo, hermanos, tenemos que cuidar la tierra. En el punto 62 dice, la Biblia narra que Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Génesis 1:31. De Él es la tierra y todo lo que hay en ella. Deuteronomio 10:14. Por eso Él nos dice, la tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Levítico 25:23. Entonces, esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano dotado de inteligencia respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo. Entonces vemos que el Papa agarra la palabra de Dios para decir, hermanos, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar totalmente esta tierra con la misma palabra de Dios. Al final de su encíclica ya, en el punto 62, porque él agarra textos bíblicos diciendo, Dios nos ha dado esta tierra y tenemos que cuidarla. Y es verdad, queridos hermanos, que un cristiano verdadero no va a estar arruinando la tierra. A propósito, somos cristianos, somos adventistas del séptimo día. No podemos nosotros estar con aquellos que están destrozando la naturaleza. El punto realmente del Papa no es el medio ambiente, la cual hemos visto.
El punto y el objetivo que él quiere lograr es un sistema de gobierno mundial. Y hasta ahora hemos visto que él utilizó el globalismo, o sea que esa palabra ha sido en toda su encíclica muy importante para él, el globalismo. Y para terminar, quiero citar con las últimas palabras que él citó en su encíclica, en el punto 73. Él dice: alaben a Dios, es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Dado en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán, el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís del año 2023, 11º de mi pontificiado. Él termina con esas palabras: alaben a Dios. Y lo que más me impresiona, hermanos, es que él dijo: ningún humano puede ocupar el lugar de Dios. Si fuera así, se convierte en el peor peligro para sí mismo. La palabra de Dios es muy clara, queridos hermanos, al decir: el que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí en su encíclica él está diciendo: ningún ser humano que pretenda ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Totalmente vemos que es tan engañoso este artículo. En cuanto a los proyectos que está detrás del proyecto Bluebeam y todos los acontecimientos que estamos viendo de los desastres, el papado está detrás. Sabemos que el poder jesuita siempre ha influido en los desastres de la naturaleza y también siempre ha influido en cuanto a la tecnología. Y como él ha citado de las bombas que han matado mucha gente, que no es bueno que ese poder pueda caer en las manos de aquellos que no se dan cuenta de cómo puede empeorar las cosas, que están tomando muchas vidas. Vemos que él mismo en el pasado, en una ocasión, estaba cuando un barco gigante se hundió, que hablamos en el canal. Estaba detrás del 11S del World Trade Center, que también lo hablamos en este canal. El papado estaba en todo, hermanos, en todo desastre. Siempre ha estado el papado, en todo. El diablo siempre ha estado causando desastres para que muchas almas puedan perder su vida eterna. Es el objetivo de Satanás. Siempre lo ha sido y siempre lo será hasta el final. Por eso vemos que esta encíclica es tan engañosa, que al final el Papa dijo que nadie puede estar en lugar de Dios. Pero la palabra del Señor nos dice que Él ha ocupado el lugar de Dios. Él ha cambiado los tiempos y la ley, como lo dice Daniel 7:25. Totalmente Él es el representante del diablo en la tierra. Y nosotros no podemos ser engañados, hermanos, en este momento. Lo que va a acontecer allá en diciembre tiene que hacernos pensar cuán cerca estamos de este tiempo final. Estamos en el tiempo final. Estamos viviendo en el nuevo orden mundial. Pero cuán cerca, hermanos, estamos ya del fin del fin. Es momento de alegría, pero también es momento de poder reflexionar. De poder decir: realmente estoy haciendo la obra de Dios. Realmente estoy llevando el mensaje de los 3 ángeles a los que perecen. Estoy exhortando, estoy denunciando al papado, estoy denunciando a las corporaciones que se han unido con ese poder satánico. Estoy denunciando, no estoy siendo partícipe de la apostasía omega. Preguntémonos, hermanos. Realmente Satanás está actuando rápido, pero el pueblo de Dios, ¿qué está haciendo? Tristemente muchos van a rechazar el mensaje y van a seguir durmiendo en sus laureles. Iglesias enteras llamándose adventistas, pero van a ser adventistas nominales. A muchos no les interesa lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Solamente cuando uno predica de estos temas, es sensacionalista, dicen. Pero uno, cuando realmente ve las profecías, tiene que ver lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos y poder predicarlo, poder hablar la verdad presente y no callar, y así denunciar al hombre de pecado, a los que se han aliado con ese poder satánico, y así poder mantenernos, hermanos, en esa línea que Dios ha mandado, de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Para poder terminar este estudio,
Este corto estudio, bueno, digo corto porque hemos hecho solamente un resumen de toda su encíclica. No hemos analizado muchos puntos, pero yo te invito a que puedas leer la encíclica para poder estar atentos a lo que se va a acontecer. Quiero dar lectura a Conflicto de los Siglos, la página 627, el párrafo 2. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. Actualmente vemos que la Iglesia Católica le pone al mundo una cara apacible, así como el Papa hace una apariencia de piedad, preocupándose por los pobres, preocupándose por el medio ambiente, preocupándose por la tierra. Pero no nos engañemos. Presenta disculpas por sus horribles crueldades, dice el Conflicto de los Siglos. Pero se ha puesto en lugar de Cristo. Ha cambiado totalmente las doctrinas que caracterizan al remanente. Primeramente así, en cuanto a la Inmaculada Concepción de María, en cuanto al pecado original, que también en este tiempo hablamos de la naturaleza de Cristo en el canal, y más que todo en cuanto al cambio del día de reposo. No nos engañemos, hermanos, Roma va a seguir y va a empeorar. Desde el año 538 hasta el año 1798, en la profecía, han estado los 42 meses, los 1260 años de persecución que ha tenido el papado. Han hecho tantas maldades, ni siquiera nos imaginamos cuántas atrocidades hicieron. Así como dice el Conflicto, la página 626, el párrafo 1. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. Tantas horribles crueldades. Ahí vemos a John Huss y ahí vemos a Wycliffe. John Huss, un hombre realmente temeroso de Dios, que ha estado en contra del papado y lo han matado, quemándole vivo. Tyndall, un hombre temeroso de Dios, que ha dado la Biblia al pueblo inglés, en su propio idioma, traducido del lenguaje arameo, del griego y del hebreo original, lo mataron, lo estrangularon, un 6 de octubre de 1536. El mismo poder satánico también aniquiló a todos aquellos que no querían someterse a sus doctrinas, a sus dogmas. Solamente se va a revelar en el día del juicio todas aquellas abominaciones que hicieron. Y totalmente estaban contra la libertad de conciencia. Y el objetivo de esta encíclica, queridos hermanos, es el mismo, de poder estar en contra de que ya no haya una libertad de conciencia. Por eso el mismo capítulo del Conflicto titula La libertad de conciencia amenazada. Y esta encíclica nos presenta el mismo poder perseguidor de aquellos años. No nos engañemos, más bien tenemos que denunciar este poder apóstata. Pero vamos a ver que muchos protestantes hoy en día, protestantes apóstatas, están totalmente pidiendo a gritos una ley dominical. Nos dice así el Conflicto de los Siglos, la página 630, el párrafo 2. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Conflicto de los Siglos, la página 630, el párrafo 2. Muchos protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Muchos están pidiendo a gritos la ley dominical, siendo protestantes, dice aquí en el Conflicto. Son protestantes que se han vendido al papado. Están siguiendo la misma huella
del papado, ese poder perseguidor que tenía en la Edad Media. Y hemos visto hoy cuán unidos están el papado y los Estados Unidos. Tan unidos. Están abriendo la puerta para que pueda retomar la supremacía que perdió en el viejo mundo, dice el conflicto de los siglos. Hoy estamos viendo ese cumplimiento de la profecía, queridos hermanos. Estamos viendo en esa encíclica misma cómo se disfraza con una apariencia de piedad, podríamos decir, y no está mostrando hasta ahora su verdadera cara, así como lo mostró en la Edad Media. Pero sabemos que todo es para imponer la observancia del domingo. Así como vemos en Apocalipsis 13 nos habla de ese poder. La bestia representada por 2 cuernos, que es Estados Unidos, va a hacer que adoren a la primera bestia, que es el papado. Y la bestia de 2 cuernos va a hacer que los que habitan en la tierra hagan una imagen de la bestia. Un poder que está totalmente unido a la iglesia y el Estado se han caracterizado siendo el papado. Estados Unidos, totalmente el Estado y la iglesia tenían que estar separados, pero va a poder renovar nuevamente ese poder cuando anulen, abroguen, cuando América repudie su constitución. Ahí va a ser una imagen de la primera bestia y hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, puedan tener la marca de la bestia. Vemos que las profecías se cumplen a su totalidad. Nos dice Conflicto de los Siglos, la página 622, el párrafo 2. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo, peligrosísimo, de la libertad civil y religiosa. Muchos cierran los ojos del carácter verdadero satánico del romanismo, pero hay que tenerle temor de su supremacía y hay que hacer despertar a muchos totalmente del peligro que corre la libertad civil y la libertad religiosa. Queridos hermanos, reflexionemos, estemos al tanto de lo que va a acontecer, preparémonos nosotros mismos para estos tiempos angustiosos que se vienen. Muy pronto llegará el breve tiempo de angustia, luego el gran tiempo de angustia. Lo que estamos viviendo solamente es antes del breve tiempo, de la angustia pequeña. O sea, cuando se dicte la ley dominical, será una angustia. Pero cuando llegue el fin del tiempo de gracia, la cual nadie sabe el día y la hora, un grande tiempo de angustia, cual nunca fue, nos dice el libro de Daniel 12. Estamos viviendo realmente en tiempos finales. Cristo va a venir muy pronto por su pueblo, pero solamente vendrá por aquellos que fueron fuertes, no fueron débiles en la fe, fueron valientes al denunciar este poder apóstata. Los que predicaron el mensaje de los 3 ángeles, porque sabemos que el mensaje del tercer ángel consta en cuanto a salir de las ciudades, consta en cuanto a la reforma pro salud y también de la verdadera ciencia de la educación, la cual hoy, tristemente, el mundo adventista nominal lo ha dejado de lado. Mas nosotros tenemos que poder otra vez predicar lo que nos ha caracterizado siempre y también denunciar a ese poder opresor y nunca poder unirnos ni al papado, ni creer todo lo que él está haciendo hoy en día. Para poder finalizar con este estudio, voy a dar lectura al Conflicto de los Siglos, la página 638, el párrafo 2. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e impotentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esto ya lo ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Muy pronto veremos, hermanos, levantarse los propósitos del romanismo, del papado. Muy pronto, hermanos. Estamos hacia un inminente
ley dominical. Y tenemos que estar preparados. Lo que más me sorprende es que ya se han levantado lugares secretos para que puedan reanudar las antiguas persecuciones y las antiguas matanzas de Roma. Y si queremos estar totalmente de acuerdo, aún escrito está, vamos a tener que incurrir en oprobio y persecución, nos dice el espíritu de profecía. Estemos atentos, queridos hermanos, en cuanto a las profecías, porque vemos que todo se cumple a su totalidad. Y así alabemos al Dios verdadero. Entreguémosle nuestras vidas a Él, nuestro tiempo, nuestros recursos para predicar el mensaje de los 3 ángeles, para no ser cómplices de la apostasía, para no ser partícipes de la apostasía omega que está hoy reinando en el protestantismo falso, apóstata. Para poder finalizar, vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me puedas acompañar. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has mostrado el día de hoy, en cuanto a los engaños satánicos del enemigo, y así también de su servidor, el Papa, que ha sacado una nueva encíclica para poder engañar a muchos más, para sus planes satánicos y también para el plan mayor del surgimiento de un día de descanso, que no es bíblico, que es totalmente del enemigo. Queremos realmente, Señor, ver en los tiempos que estamos y prepararnos, poder dejar ya las concupiscencias, el pecado que nos atormenta cada día, poder triunfar sobre la bestia, sobre la imagen. Poder triunfar, Señor, sobre aquel poder perseguidor. Pero para eso tenemos que tener una fe realmente anclada en tu palabra, una fe inquebrantable para estos últimos tiempos. Te pedimos que puedas ayudarnos a poder predicar tu palabra sin adulteración de la doctrina. Te pido por aquella hermana, aquel hermano que siempre escucha los videos, que a todos nosotros, Señor, los que te buscamos de corazón, los que queremos realmente amarte, puedas ayudarnos a comprender más tu palabra y darnos la sabiduría correcta para poder interpretar las santas escrituras y la profecía. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén.